Sí, sí, sí. Neta, pues gracias por venir. Neta, a veces ya me ha tocado que es difícil hablar de algunos temas y te quise invitar a ti en específico porque me gusta el tema que platicamos sobre tu cambio, o sea, cuando tú hiciste el parteaguas de quién eres ahorita, a no quedarte en una zona de confort, ni con los prejuicios que tal vez ya tenías cuando estabas más chica. Entonces, pues para introducirte bastante acotado, eh, ¿por qué no nos dices, pues, quién eres? Bueno, yo creo que es una pregunta difícil, ¿no? Tú, bueno, obviamente, a qué te dedicas y ya poco a poco, pues, vamos entrando como en el tema, pero si quieres hacer un resumen de quién eres para que alguien sepa como tu background y seguimos pues, con lo que venimos, ¿no? Pues sí, pues yo soy una persona de verdad bastante amorosa, muy creativa, me gusta mucho dar lo mejor de mí, salir de esa zona de confort, como habíamos comentado anteriormente. Soy más expresiva, doy por todo hecho que algo tiene que ser un porqué, tal vez a veces no. Y pues yo me dedico al marketing digital. Me encanta mucho la parte del panorama que tiene mucho campo en esa parte. Y pues por ser una persona que busca una solución o un porqué para las personas y apoyarlos a impulsar, me encanta mucho porque lo veo reflejado en mí. Y siempre he dicho que mm, una imagen tiene que verse, o sea, Sí, desde que te ven físicamente, la forma en cómo actúa, la forma en cómo se expresa y la forma en cómo da esa conciencia a las personas de que, wow, es una persona que no habías imaginado, que, o sea, hasta que como habla, sí, te da esa esencia de, wow, yo quiero conocerla o yo quiero estar con ella. ¿Por qué? Porque te invitan a ser parte de su historia. claro. Yo creo que ahorita con esto que has dicho, eh, podemos entrar en directo al motivo por cual me interesa tu historia, me interesa que lo compartas, Sí, porque yo creo que, y más tú dedicándote a marketing, a redes sociales, wow, obviamente sabes fue un que... proceso muy duro, la verdad. Entonces, si quieres, introduzco un poquito a lo que pasó, lo que platicamos. Sé que a veces son temas que nosotros compartimos por amistad, pero que yo creo que dentro de la sociedad es algo que debemos de compartir para que sepan que no es el único caso, ¿no? A veces no somos escuchados, a veces no compartimos esas frustraciones, no compartimos esos dolores, nos quedamos y hasta es más, el mismo prójimo, el hermano, tus papás, tu hermano, tu hermana, no te preguntan oye, ¿te sientes bien? ¿Cómo estás? ¿No? ¿Te sientes frustrada? Cosas de ese estilo. Y la verdad es que tú sobrellevaste esto, yo creo que de forma personal, por lo que hemos platicado, que fue algo más de madurez tuya, de conciencia, de decir, tengo que cambiar, ¿no? Entonces, eh, llegando a esto, pues eras una persona muy diferente Sea la que soy a la ahora, que sí, en ese efectivamente. momento. Pues lo que tú me pudiste contar fue que pues, eras físicamente hasta diferente, eres una persona introvertida y en base a eso, pues, ¿qué fue lo que tú crees que fue el detonante para decir, debo de cambiar, debo de salir de esta zona de confort y no está bien tal vez, ¿no? Porque no es por crítica al físico, ¿no? Sino también un tema de salud, de autoestima, de lo que proyectas a los demás, de cómo compartes y el ejemplo que quieres dar. Entonces, ¿qué crees que fue ese detonante? Mira, son muchos factores en mí que lo que causaron que fuera un cambio radical en mi vida, tanto personal, mental, imagen. Yo, por ejemplo, vengo de una familia pues muy educada. Básicamente los manejos ahí son muy a la antigua, Ok, de llegas a tu casa a las 12 antes, no, tiene que ser a una hora específica, tiene que ser a la hora que tiene muy disciplinada. Mi papá es muy
parte así de que si llegas a una hora y llegaste tarde, pues ya valió, ¿no? Entonces, ¿Pero solo contigo o también con tus con mis hermanos? hermanos, sí son Ok. hombres. De hecho, yo soy la hija más pequeña, soy la única mujer de dos hombres mayores y obviamente pues me tienen como encapsulada, básicamente en protección. Entonces sí hubo un diferencial entre cómo trataban bueno, cómo tratan a tus hermanos a cómo te De tratan a ti. hecho, mis papás dicen que soy la más rebelde, que nunca habían imaginado que yo fuera una mujer bastante, este, pues, que se saliera de la zona de confort en donde estamos, ¿no? Porque pues yo fui la pionera en que me fui a otro país, mis hermanos No. por ser hombres y mayores no lo hicieron, tal vez lo pensaron, pero nunca se fueron, nunca, eso es lo que pasa tal vez, que pensamos tanto, pero nada más se queda ahí y Sí. no accionamos. Y de ahí vienen Y frustraciones. ahí vienen frustraciones, depresiones de si hubiera hecho esto, si hubiera hecho el otro. Y yo creo que lo que más me encanta es como, si piensas ya algo que quieres hacerlo, hazlo. Y, pero que no quede en ese espacio, que no sé, por ciertas cuestiones de que no tengo tiempo, tengo trabajo que hacer, tengo otras cosas con otras personas que hacer. O sea, date el tiempo de disfrutarlo, de experimentar el momento, de ser espontáneo y de verdad tener acción. Porque si no lo haces, se va a quedar ahí y va a pasar un buen de tiempo y nunca lo hiciste. Sí, pero bueno, regresando un poquito a ese Sí. parteaguas al que queríamos llegar, pues digo, ya entendimos ya entendí que tu familia es una familia pues disciplinada, ¿no? Yo creo que no podría llegar a decir que es rígida o cerrada, pero al menos una disciplina que ya traían tal vez de antes, ¿no? Sí. Y me gusta esta parte en la que tal vez sí hay un diferencial entre cómo te tratan a ti, a cómo tus hermanos, pero yo creo que está un poquito equilibrado, ¿no? No es tanto como que solamente a ti te vamos a presionar y solamente tú no vas a salir, porque es algo que en las No, sí. familias mexicanas se da mucho, no es que eres mujer, ¿cómo vas a salir? ¿No? ¿Con quién? Pues de hecho Pero sí, o sea, sí tienen un poco más de estricto en mi forma de que soy mujer, no puedo hacer tantas cuestiones como lo hacen mis claro, hermanos y obviamente hay muchas más preguntas, ¿no? Y eso creo que me encapsuló tanto de la protección porque yo cuando era pequeña era muy enfermiza. Yo creo que desde los 5 años tuve una enfermedad que se llama asma okay. y estuve en el hospital desde ahí. Entonces, básicamente mis papás me cuidan como una muñequita que no se puede romper. Y pues obviamente pasar en el hospital tiempos que ves a otras personas que, wow, o sea, es un mundo muy diferente. Y por ciertas cuestiones que te pasan, pues empiezas a reflexionar qué es de tu vida, qué tienes que cambiar o cosas así. ¿Crees que eso te volvió una persona introvertida a Sí, corta edad? porque tanto que mis papás me protegían y me decían, bueno, básicamente los valores, la educación que ellos previamente tenían, nunca se nace siendo padres y nunca se sabe cómo educar a una persona. Y pues a mí obviamente, gracias a Dios los tengo a ellos, pero hay cosas que tal vez sus papás les enseñaron que actualmente puede ser una repercusión muy difícil y un conflicto en la actualidad si no lo llevan a cabo muy bien. Claro, tal vez adaptar eso que aprendieron, ¿no? Uh-huh. Porque hay veces que pues sí traen la educación de hace 4 o 5 Sí, generaciones, claro. cositas que pues ahorita deben de abrir el panorama y analizar. Y así como tú dices, nadie nace sabiendo ser padre, ¿no? Hay veces que Sí, ni siquiera, lamentablemente, que ni siquiera quiere ser padre y te toca, ¿no? sí. Entonces, pues eso crea muchas frustraciones. Obviamente no Uh-huh. tienen los hijos la mejor educación familiar, tal vez el Ajá. núcleo familiar está mal, pero yo creo que la madurez en cómo toman los padres el hecho de decir, no estoy listo, o sea, no lo sé, o sea, no sé cómo ser padre, me debo de preparar, debo de buscar información, debo asesorarme, y no nada más quedarme en mis papás así lo hicieron y así yo aprendí y eso es lo que voy a hacer, abrí ese panorama. Entonces, ¿tú cómo has llevado ese proceso con tus papás? ¿Crees que ellos hayan cambiado? ¿Crees que se quedaron o Cambiaron no? cuando yo me enfrenté a la situación. O sea,
Hubo un tiempo que cuando era pequeña yo era muy, bueno, es lo que me decía mi mamá, que yo platicaba un chorro, era muy traviesa, me subía a cualquier lado. Y yo supongo que al momento de que mi papá le enseñaron que todo tiene que ser cuadrado, tiene que ser así. O sea, no, no puedes romper una regla porque te va a ir mal. Entonces, siempre cuando decía algo me callaban Ok, o me decían, no puedes decir esto, no puedes decir el otro porque puede afectar a la persona con quien estás. Y obviamente cuando eres un niño, no puedes, o sea, no, no, no no, lo puedes, no ves la dimensión de las ajá, palabras, ¿no? exacto. Entonces un niño te lo dice todo. Sí. Entonces yo creo que desde ahí fue forjando en mi mente de que no puedo decir varias cosas porque tal vez la persona se puede ofender o se puede, no sé, sacar de onda. Entonces yo creo que esa me forjó a ser más introvertida porque pues no sabía qué decir, cómo decirlo o qué podía afectar, ¿no? Sí, la verdad es que muchos no nos damos cuenta del poder que tienen las palabras, ¿no? Sí, De cómo pueden llegar a lastimar y es sí, algo que yo en lo personal pues me he enfrentado bastante con personas que no saben cómo expresar de la forma correcta, ¿no? Tal vez sí, no, obviamente no es, yo estoy seguro que no es su intención lastimar, eh, pero digo, ya viene de una base del por qué tal vez usan esas palabras, ese vocabulario, que tal vez nada más quieren comunicar algo, pero hay que ser como conscientes a quién se lo estás comunicando y cómo, porque no es la misma exacto. forma en, por ejemplo, yo decirle algo a mi hermana de forma grosera a decirte a ti, por ejemplo, que tenemos un lenguaje más tranquilo, sí que Sí, yo te lo digo de la exacto. misma forma, aunque yo quiera comunicar lo mismo que quise comunicar con mi hermana y ella lo va a entender, pues tú no, porque eres una persona diferente. Ujú. Entonces es un problema muy, muy grande el poder de nuestras palabras y que Y lastima sí, y que no tenemos demasiado. conciencia. Y así como tú dices, tal vez a ti te convirtió en algo, a una persona introvertida, ¿no? Donde ya no quiero decir nada, ya no quiero expresarme así porque voy a decir algo malo, lo voy a incomodar, se Exacto. va a molestar. Sí. Pero yo creo que, digo, esto lo llevaste cuando eras pequeño, ¿no? A mí también me forjó un proceso para entender todo esto, ¿no? De decir, ok, no debo de callarme porque tampoco es sano. Yo guardé muchas frustraciones por el hecho de callar, por no molestar o incomodar a la persona, Exactamente. A eso iba. pero en mi Sí. proceso, la verdad, entendí que tenía que sacarlo, tenía que expresarlo y decirle, oye, esto, cuando tú me lo dices, yo lo veo así. Sé que no es tu intención, pero la verdad, a mí me llegó a lastimar. Entonces, llevar esa comunicación con las personas que están en tu entorno, ¿no? Y tú también ser consciente de cómo comunicas, pues, tus ideas, ¿no? Alguna crítica, porque tanto puede ser cosas buenas, malas o algo neutro, pero eso la otra persona lo puede entender de una forma contraria y exponencial que llega a lastimar o que lo puede comprender diferente. Entonces, sí me llevó a mí un ejercicio bastante de exploración, de decir, estaré diciendo malas cosas, debo de guardármelo, ¿no? Y obviamente cuando estás chiquito, cuando eres un niño, pues no comprendes y no dimensionas todo eso. Entonces, a ti te afectó de esa forma, yo creo que puedo compartir eso contigo. A mí nunca me reprimió en el hecho de decir, no digas esto, no digas malas palabras o algo. O sea, la verdad es que como tal en mi educación siempre me dieron esa libertad de poder yo decir lo que yo quisiera, pero el ejemplo que yo tenía pues eran mis papás, o sea, mis papás nunca decían groserías, nunca se maltrataban, De o sea, hecho, cosas yo así. sí. Tengo 26 años, sigo joven y no digo muchas groserías. Y es algo, neta, yo admiro bastante a las personas que tienen un léxico muy, muy limpio, porque pues yo sí soy una persona que habla con groserías con las personas que sé que puedo hablar eso, ¿no? Yo creo que ahorita ya trato de adaptarme a las circunstancias, al ambiente, y no por el hecho de mostrar una máscara o algo así. Yo entendí que puedo ser yo acoplándome a los que están a mi alrededor. No porque yo sea una persona que no le gusta el color negro, no me voy a juntar con los que les encanta el color blanco, ¿no? Sino Sí, saber cómo llegar con ellos, transmitirles mi gusto y no por eso vamos a pelear. O sea, vivimos en una sociedad, debemos de entender de que no todas las personas van a pensar igual que nosotros. Ah, no, ahorita sí ya lo puedes, ya porque ya lo puse diferente. ok. Pero, eh, digo, eso lo admiro bastante las personas que no dicen groserías y así, lo respeto bastante, mi admiración, pero hay veces que las personas que no dicen o no tienen ese lenguaje critican a los que sí lo tienen, o sea, sí dicen groserías,
por el hecho de que creen que son pelados, cosas así. No, pero a veces las palabras que son groseras tienen su significado, bueno, no significado como tal, su fortaleza, porque por ejemplo hay veces que no confío en mí misma y a veces yo en mi cuarto, no sé, sola digo, cree en ti, chica de madre, ¿no? Básicamente son como motivaciones para decirlo más o no es necesario que para que impacte para que mayor. impacte mejor, de mejor manera. Ujú. Y sí, te sigo comentando, entonces tuve ese conflicto conmigo, no hablar con otras personas por decir algo mal. Ya cuando estaba yo más adolescente, también tenía ese conflicto de no preocupar a la gente o no incomodar a la gente por lo que yo sentía, yo hacía, yo pensaba, porque era confuso, porque las personas que platicaban conmigo me decían, oye, eres muy buena escuchando. Me decían, me gusta confiar en ti y que no, o sea, básicamente que no dijeran nada de lo que ellos me contaban porque era suyo. Y eso para mí era muy de valor, porque compartir algo que es muy fuerte de alguien y contarlo es como, oye, no, es parte de él y no hay que ser pues grosera de cierta forma, ¿no? Claro. Pero digo, ahorita con eso que dices de que te daba o te preocupaba no preocupar a los demás, que tenías eso en el pensamiento, también yo creo que viene en parte de este tema que decías de que eras enfermiza al estar chiquita, ¿no? Y veías esa preocupación de tus papás por el hecho de que te pasaban esas cosas. Entonces, Sí. todo eso se fue juntando y no sé hasta qué punto te diste cuenta tú de eso. O sea, ¿qué te ayudó a reflexionar y decir, ok, yo creo que ya estuvo bien, o sea, está bien, lo analicé, porque esos ejercicios de análisis es difícil que una persona las tenga. Entonces, ¿tú cómo crees que fue ese Y cambio? fíjate que fue hasta la universidad que hice el cambio porque yo me enfermaba de muchas cosas, o sea, del estómago, que iba para el hospital y mis papás ya me sentían como una persona frágil, que cualquier cosa que me pasara me iba a pasar muy mal. Entonces, yo hasta la universidad siempre tuve la manía de tener esta forma de hablar trabada, como tartamuda, y no me explicaba muy bien, a veces en las expresiones cuando iba a hacer orales, Uh-huh. en una exposición me quedaba en blanco, no sabía cómo decirlo. Y también, por ejemplo, las expresiones de la gente literal me daban pánico. O sea, no podía entablar una conversación con alguien porque lo que me miraba, cómo se comportaba físicamente, era lo que expresaba y a mí me sentía como frustrada de que, uff, si digo algo se va a poner peor. Entonces tú tenías un entendimiento del lenguaje corporal pues Sí, avanzado. Yo sí, creo que no porque como cualquiera. no hablaba, yo lo que expresaba era obviamente en el cuerpo. Okay. Y pues hubo un refugio en donde fue el baile, o sea, sabes que me encanta, lo amo, y el baile fue un refugio para mí para poder expresar lo que siento, lo que hago, lo que pues básicamente soy. Un desahogo, ¿no? Sí, un desahogo. Muchas personas se pueden refugiar en libros, en escrituras, en hacer poemas, cosas así. Personas que no tienen tanta la expresión de habla Uh-huh. y son esas personas que somos tan artísticas que pues lo expresamos en otros modos, ¿no? La neta me alegro bastante que hayas encontrado, no quiero decir como efecto placebo en algo, pero al menos ese escape y cómo sacar esos sentimientos que tú tenías en el baile. La neta, yo creo que hay muchas personas que siguen en ese camino, que es difícil y a veces no tienen esas oportunidades de decir, ok, puedo ir a hacer tal actividad o no, mejor me quedo acá. Sí, Y tú sí te diste ese chance, ¿no? Y es digo, de admirar porque pues fuiste analizándote, ¿no? Fuiste viendo qué sí te gustaba, qué no, con qué te sentías mejor y eso te llevó a un cambio. y sobre todo yo creo que también por ser mujer, nos vemos mucho físicamente. A veces los hombres no les importa nada, A veces se pero arreglan a nomás veces se para que la arreglan, otra lo exacto, vea. o solamente para hacer un ligue se visten bien y Ujú. huelen rico y así, pero las mujeres, o sea, nos vemos hasta
lo mínimo detalle si la pestaña le falta un vello o así. Entonces yo creo que eso de ser mujer sí es algo, básicamente, pues por ejemplo, si una mujer es así, la otra persona tiene similar las características de cómo se comporta. Y es, la verdad, algunas de esos factores de comportamiento son iguales. ¿Y crees que te haya afectado, digo, ahorita ya eres consciente de eso, ¿no? De que pues, al menos hay una lucha, pues, de qué vas a mostrar hacia otras mujeres? Antes sí, lo tenía muy en conciencia, porque, por ejemplo, yo era más gordita, tenía acné, sufría mucho de acné por estrés, tenía lentes así de botella, tenía braques, mi cabello era chino, te digo, no sabía cómo entablar una conversación, básicamente físicamente y mentalmente yo tenía un pensamiento mediocre. Okay. Entonces, pues yo creo que la universidad fue el momento adecuado para hacer el cambio, porque, wow, cómo tuve de verdad, por eso decía sobre los maestros y siempre cuando vamos a un lugar, siempre no solamente cambias en forma educativa, sino cambio de persona, una reconstrucción de ti mismo para ser mejor. Sí. Básicamente yo creo que las escuelas están para ver qué eres en sí. Pues, y te llevan a un camino pues ideal. Claro, digo, la verdad es que ya como retomando Bueno, tu imagen, tu descripción física que estabas diciendo, yo creo que ese estereotipo yo lo podría, o lo que se cataloga en la sociedad es de como que va a sufrir de bullying, va a sufrir de tal cosa. Y sobre todo, imagínate, yo soy altísima. Sí, sí. Entonces en México, pues mujeres altas no hay. Claro. Entonces, tener ese tipo de aspecto que yo sentía, que la sociedad etiqueta como mal o que no es una persona atractiva, pues obviamente pues la aíslan para pues no platicar con ellas. Y más sobre todo como era alta, sufría un buen de bullying, o sea, eso me interesa, eso cómo lo llevaste tú, o sea, cómo llevaste este proceso pues de crítica, de prejuicios que te hacían, que está muy dado en todas las personas. Yo creo que algo que también he estado aprendiendo es el no hacer esos prejuicios acelerados hacia las personas, ¿no? No el hecho por cómo la ves, ya lo catalogas como algo, ¿no? Es como, está gordita, está alta, vamos a hacerle bullying, es tal cosa, ¿Sabes qué? la encajas en algo. ¿Y tú cómo llevaste todo eso? O sea, porque es fuerte, o sea, no... Sí, es fuerte, pero me daba risa porque, porque sí estaba, o sea, tenía mal, en cuestión mal físicamente, estaba en mal aspecto según los compañeros, ¿no? Y altísima. Pero lo más chistoso es que me decían, o sea, me tiraban básicamente bullying hablado, pero nunca se acercaban a mí, porque les daba miedo que les fuera yo a pegar. Como soy más alta que ellos, pues obviamente les daba miedo que les fuera a dar un trancazo, ¿no? Claro, y digo, eso te pasó que en la prepa, en la secundaria. Eso fue desde la primaria hasta la prepa, bueno, hasta la secundaria. En prepa ya fue como más libertad, pero aún así seguían lo mismo, porque como aquí en México si no hay mujeres altas, pues eres como un punto de crítica. ¿Y tú viste alguna afectación de eso? O sea, ¿crees que a ti te afectó en tu forma de ser, en tu forma de convivir con personas? Sí, porque eso fue lo que me hizo ser más callada. Okay. Entonces, lo único que yo expresaba era el baile. Ya casi no hablaba con alguien. Si yo quería ligar con un hombre, pues la verdad no podía ni entablar con una conversación. Tal vez sabía mucho y leía mucho, pero no sabía cómo sacar las palabras. Y si sacaba las palabras me trababa o tartamudeaba o de verdad de plano me quedaba callada. Entonces sí era un colapso mental de no saber qué hacer en esos momentos, porque había personas que sí, más sobre todo en la parte amorosa, que estás con un chico, hablas con él, te gusta, pero ¿qué le dices? O sea, que creo que el poder de la comunicación es lo más importante en una relación y sobre todo en muchas relaciones en contactos. La comunicación, como hemos dicho, nos lleva a
muchas puertas, Sí, no digo, solo muchas cosas. siempre vas a tener interacciones humanas, así como te lo decía, vivimos en una sociedad, siempre vas a estar conviviendo con personas, entonces el hecho de que tú saber cómo tener relación, no solamente sentimental, ¿no? De amistad, de laboral, de muchos ámbitos, el saber cómo comunicarte con ellos te da herramientas para seguir creciendo. Y si Sí, creces con esa limitante, con ese paradigma de decir, es que no puedo entablar esa conversación, tengo que estar callada, pues sí llega a afectar bastante a muchas, muchas personas. Entonces sí, es un tema que yo creo que eh, no se nota tanto, o sea, no se habla tanto, pero que es muy importante, porque hay muchas personas que físicamente son inseguras y no te pones a pensar cuánto le estás afectando por tu comentario. Y pon tú que sí, te lo exacto. dijeron de niña, ¿no? De la secundaria, en la primaria y en la prepa, pero digo, sí se justifica a veces de decir, ok, somos jóvenes, no estamos aprendiendo, no hay ese ejercicio de reflexión. La verdad, yo tal vez ya haciendo conciencia, tal vez pude haber hecho comentarios de ese estilo, donde ahorita si me puse a analizar y ver al yo del pasado, diría, qué comentarios tan estúpidos estás haciendo, ¿no? Sí, Porque afectan, o sea, afectan y va lo mismo el poder de las palabras. Entonces, qué bueno, la neta me alegro un montón por ti que hayas tenido ese cambio, porque no nada más transmites más seguridad, o sea, ya te ves una persona más, pues, muchísimo más diferente, ¿no? Ya al menos ya te comunicas mejor, la forma en que caminas, se ve una seguridad y eso te habla de que pues, ya hubo un cambio, ¿no? Y qué bueno que no te quedaste ahí, porque hay muchas mujeres que tienen esas inseguridades físicas y se quedan ahí y es como, no, es que me deben de aceptar tal cual. Y digo, sí está el tema de aceptación, pero también de ese amor propio, ¿no? Y no nada sí, más del verte bien, bonita, vestir bien, sino que también en tema de salud, ¿no? Porque ahorita yo creo que están muy en auge en el decir que debes de aceptar a personas gorditas porque así quieren ser y así están. Y sí, o sea, es un tema de respeto, pero también un tema de salud, porque todo eso así te es. conlleva una conducta, ¿no? Fíjate en qué estás comiendo, fíjate cómo te va a afectar, eh, todo el daño que te está haciendo a tu cuerpo. Y yo creo que pues tú lo que ya proyectas y lo que dices es de que hiciste un cambio, pues sí, radical, o sea, tanto de que te empezaste a preocupar por ti, ¿no? Y de los demás, no nada más por ti. Pues yo creo que básicamente fue para poder comunicarme mejor, porque había personas que yo estaba con ellas y me decían, ¿qué quieres? Y yo así de, oh, bueno, entonces tenía como que tener la posibilidad de saber qué decir, cómo decirlo y a quién decirlo, ¿no? Claro, Y hubo dos momentos que yo vi visualización del cambio. Una, porque ya tenía tiempo en la universidad y hubo un evento de baile, bailé, gané y los que me conocían me decían, wow, o sea, ¿dónde está la Cintia que yo conozco? O sea, no hablas para nada, pero tu forma de lenguaje corporal es lo otra expresas. persona. Y cuando estuve en la universidad también me fui a otro lado, a un país diferente. Y ahí sí tienes que hablar o hablar, porque si no, pues nadie te entiende, Claro, y menos en un idioma que no conoces, ¿no? Entonces yo creo que esos dos momentos fueron mi cambio de vida y también la forma de pensar que amarte a ti misma como eres es lo que te va a llevar a un cambio mucho más notorio, porque yo no me gustaba cómo me veía, cómo pensaba, porque era súper tímida, no podía entablar una conversación con alguien, ningún tema. Entonces yo decía, no, esto tiene que cambiar, yo sé que puedo dar mejor pues perspectiva, no solamente a los demás, yo no quería demostrar a a los los demás. demás, sino a mí misma que podía cambiar, podía hacer pues muchas cosas grandes que yo estaba pensando como soñar, ¿no? Claro. Y y me metí a una escuela de personalidad, de imagen, pero yo le tenía pavor al, pues al público, o Sí, sea, tanto para hablar como para pues ponerme ahí como imagen. sí, como protagonista, ¿no? Exacto. Entonces, pues fue un conflicto conmigo misma de perder el miedo de que la gente está ahí por algún motivo. Claro, Entonces, cuando yo decidí cambiar, como que las puertas se abren, o sea, como que empiezan a, no sé si
es tu energía la que atrapas y se expande para que la gente vea que tienes muchas posibilidades y muy buenas cosas por las cuales mostrar y que todavía estás por descubrir, porque a veces no al 100 te conoces, como ahorita, por ejemplo yo. Y cuando cambié totalmente mi perspectiva, porque habían muchas personas que me decían, tienes un gran valor, tienes muchas cosas potenciales que descubrir, y eso fue lo que yo concienticé que puede ser diferente, ¿no? Entonces, todo eso, ¿tú crees que es, o sea, obviamente no fue un proceso fácil, fue un proceso No, de tiempo? sí. Y tú como, ¿cuáles crees que fueron las claves para que tú tuvieras esa reflexión y hicieras ese cambio? O sea, ¿cuáles crees que ahorita ya como haciendo una síntesis para Ajá. llegar a ese cambio, ¿tú cuáles crees o le aconsejarías a alguien que esté en la misma situación en este momento? ¿Qué le podrías decir? O sea, ¿qué te gustaría comunicarle? Pues mira, eh, son muchas cosas, pero en especial yo diría que crea en ellos, o sea, que se acepten como son. A veces no lo es todo en la vida y te llegas a dar cuenta cuando menos te lo esperas. Y yo creo que si la persona que más debe tener confianza en sí mismo, eres tú. O sea, no la persona que está al lado tuyo, no son tus papás, no son tus hermanos, porque la que va a vivir en este mundo eres tú. Claro. Y la que se debe de expresar eres tú. Mientras tengas esa energía, esa buena vibra, esa noción de que quieres hacer algo por ti, la demás gente se va a contagiar de esa energía y va a querer estar como tú. Eso Es como, wow, o sea, y yo siempre digo eso, la energía es la que contagia más. De hecho, comparto en cierto punto tu postura en el preocúpate primero por ti, para que eso proyectes y sea reflejado a los demás. Te habla de que no nada más, al principio pues sí suena como algo egoísta, ¿no? De que pues, solo tú vas a vivir y que te importa un carajo las demás personas, Ajá. pero por cómo tú lo cuentas, por cómo tú lo expresas, se nota que hay un equilibrio entre tú como persona individual, pero lo que quieres aportar a tu comunidad, a tu entorno, ¿no? A Uh-huh. la sociedad. Y eso me alegra bastante porque yo creo que hay un tema que está mal entendido en el hecho de preocúpate primero por ti, luego por ti y después por ti, ¿no? Bueno, sí. Y ya después, pero yo creo que debe existir un equilibrio en eso porque así como todos debemos de tener una lucha interna en el superarnos y apreciarnos, yo creo que en esa batalla debemos mantener el equilibrio entre lo que estamos luchando nosotros, como las luchas, ser conscientes de las luchas que tienen las otras personas, ¿no? Y no dejarlas de un lado, ¿no? No decir, porque yo tengo mayores problemas, ¿por qué te voy a escuchar? O ¿por qué voy a interesarme por Exacto. ti? Y pasa mucho, la neta, yo creo que la mayoría de personas que conozco, que ya empiezo como a platicar un poquito más a profundidad con ellos, no se sienten escuchados, ¿no? Nos olvidamos de cuál es la lucha que tiene el otro y nos enfocamos solamente en nuestros problemas y solo yo y como te digo, ¿no? Después yo. Entonces, Pues sí, la verdad es que tuve muchas cosas en conflicto, también por ser mujer y por ser alta. En México había un tema muy especial de machismo, de que los hombres no más pueden ser altos y que nada más ellos podían, por ejemplo, jugar básquetbol o cosas así, muy claro, cosas de de hombres. hombres. Y era como, oye, o sea, sí hay mucha complicación en esa parte cuando, por ejemplo, en cuestión de altura, sí. ¿Cómo te has visto afectada por todo este tema, así como tú dices, de machismo? Digo, la neta es que estas pláticas también es para crear un poco de conciencia hacia los hombres del rol que las mujeres juegan en la sociedad, ¿no? De esa importancia que también les debemos de dar. Y, y obviamente podemos decir que físicamente hay limitaciones entre hombres y mujeres, ¿no? Algo para lo que sí están preparados los hombres y otras cosas para lo que están preparadas las mujeres, biológicamente y lo que tú quieras. Pero hay que ser equilibrados en todo eso, porque si vivimos en una sociedad muy machista, que así como tú dices, no solo el hombre puede ser alto y si tú eres alta ya te ven mal y se complican con las relaciones pues, entre hombre y mujer. Entonces, ¿tú cómo te viste afectada, cómo tuviste esa lucha y cómo crees que debería cambiar la mentalidad de las personas? O sea, ¿qué te gustaría
que en ese pasado hubiera sido diferente? Pues lo que me afectó mucho, obviamente, fue la altura. Digo, más que bullying de persona, pues fue más básicamente física. Y los hombres, pues obviamente me decían que yo era un hombre, pero vestido de mujer, y pues obviamente cosas que pues ni siquiera te imaginas. Y cuando te das cuenta que tienes las mismas posibilidades que él y que puedes realizar cosas que ni siquiera te imaginas, pues puedes cambiar ciertas cuestiones de ti, ¿no? Los hombres, no digo que todos, porque son personas únicas y que tienen reflexiones hasta a veces mejores que una mujer, pero también las mujeres tienen como su toque, ¿sabes? Y en cuestión, o sea, yo siempre me como socialicé con hombres por lo mismo de que era alta, casi no hablaba, pero yo creo que al dar ese cambio de imagen tuve más consideración con los hombres, pero Ok. tuve también otro problema, pues ver a la mujer nada más como un objeto y un objeto de deseo. O sea, ¿tú entendiste eso de parte de los hombres? Ajá, Ok. sí, porque pues obviamente que físicamente es algo de una mujer. Mm, Las mujeres, ¿cómo se atraen por un hombre? Es visualmente. Sí. Entonces, cuando yo tuve ese cambio de imagen, el problema que yo tuve fue de que los hombres empezaron a verme más, obviamente, pero como un objeto de deseo y no como algo, como una mujer es, ¿no? Claro, digo, eso Una persona. también yo creo que está muy influida por todo lo que se ve y se proyecta en los medios, ¿no? En Sí. cómo la imagen de la mujer va Y a muy veces no hacia el estás, deseo y a sexual. veces no estás ni interesada en eso, y estás, por ejemplo, yo estoy en mi etapa de reconstrucción de imagen, de reconstrucción de mentalidad, y viene la oleada, ¿no? De que, madres, te Sí, sí. da como de golpes, ni siquiera estabas pensando en eso y llega otro punto por el cual tratar, ¿no? Claro, y ahí creo que hacemos conciencia de que no por el hecho de hacer ese cambio todo va a ser positivo, ¿no? No por el Ajá. hecho de decir debo de cambiar y mejorar así, va a ser fácil y ni mucho menos va a ser completamente felicidad, ¿no? Sí, Yo creo que todo trae su parte negativa, pero de esa parte negativa hay que saber cómo apreciarla, cómo agarrarlo y tomar como aprendizaje, ¿no? No ujú, nada más quedarte frustrado y decir, no, es que para qué cambié, si me van a acosar, si me van a estar viendo como objeto y así. Yo creo que has hecho un ejercicio bastante, pues, bastante bueno en cómo has analizado todo eso, ¿no? Y cómo ver en las zonas desfavorables lo mejor y llevarlo a otro nivel, ¿no? A otras circunstancias. sí. Pues de hecho, mira, como comentaba, o sea, yo creo que antes de mi proceso de cambio de imagen, como te decía, pues nada más me llevaba con hombres, pues esa tan ligada conexión que yo tenía con ellos era de platicar, pues obviamente de muchas cosas. Yo creo que también fue como la química de saber su, qué expresaban, cómo se comportaban con las mujeres, porque Claro. las mujeres a mí no me pelaban. Entonces, por ciertas cuestiones también tuve como la conciencia de qué es lo que piensan los hombres, ¿no? Bueno, en esos Sí. momentos. Y cuando vi la diferencia de que pues puedo ser eh, diferente, pues todos tenemos nuestros factores de conflicto, pero también todos tenemos nuestros factores de cambio, de resolución. Entonces yo creo que cada uno puede tener sus propios pensamientos, pero obviamente respetarlos, porque no falta eso que no estás de acuerdo con la persona, pero pues no es para ser agresivo, porque a mí sí me ha pasado mucho el que la crítica y las críticas son muy fuertes y te Claro. lo tomas muy personal. Sí. Entonces, si eres esa persona introvertida, no te lo tomes personal. Sé consciente, sí, de lo que te dicen y sé reconstructiva. Reconstructiva es que lo analices y veas si es bueno para ti y lo que es malo, pues lo descartes. Claro. Y que si es agresivo y si no tiene nada de valor, no lo tomes. O sea, porque tú ya sabes cómo eres, sabes lo que te afecta, sabes lo que te apasiona. Entonces,
Si tú estás bien, los demás pues tal vez tienen sus problemas y los expresan Claro, de forma diferente que tú. claro, claro. Entonces, no te lo tomes personal. O sea, yo me lo tomaba súper, súper personal. Cuando me decían algo así súper agresivo, era como, oye, ¿qué onda, no? O sea, ¿qué te pasa? Sí, Y te afectaba totalmente, te afectaba en cómo estaba su energía, tal vez en ese momento negativa, terminó con su novio, te dice cosas agresivas, te preocupa más porque es tu mejor amiga tal vez, claro. y pues obviamente tú te influencias con tanta energía negativa que tú mismo te conviertes en eso. En eso negativo. Ajá. La verdad es que ahorita que estás diciendo esto de toda esta parte negativa, estas críticas, y ver que incluso tú siendo mujer te sentiste excluida de la parte Sí, de la femenina, ¿no? parte femenina. Entonces, ¿cómo llevaste eso? Porque yo creo que sentiste que donde tú deberías pertenecer, digamos, las que deberían de acogerte por ser mujeres, para sentirte cerca con ellas, pues te excluían por esos aspectos, por esa crítica, ¿no? Por Ujú. esos prejuicios que ellas hacían. ¿Cómo, ¿Cómo sobrellevaste eso? Y si tú crees que te afectó un poco en la forma de ver a las mujeres, tal vez así como tú dices, tal vez a otra persona le hubiera afectado bastante en decir, me cagan las mujeres, no quiero contacto con ellas, prefiero estar con puros hombres porque me siento más cómoda, lo que tú quieras. ¿Cómo llevaste eso? Pues eso fue como parte de la secundaria y prepa, pues ya lleva pues una parte importante la imagen Ok, y de cómo comunicarse con las mujeres. Yo no tenía una buena conversación y pues mucho menos me veía muy bien, ¿no? Entonces, pues crear una amistad con ellas era como aislarse, como si fueras la matadita. De hecho, era la matadita. Pero de todas formas te etiquetaban como algo que pues no, tal vez no era como ¿quién bueno eras tú, no? Tu estar esencia. o no, no te etiquetaban como si no quisieran estar contigo. Ok. Buscaban una forma de etiquetarte para no acercarte, bueno, acercarte hacia ti, no decir Ajá. como, ok, creo que te Es que etiquetamos de esta forma es para que no como la entres en nuestra influencia, burbuja. por ejemplo, si eres popular, te contagias o te vas al grupo de populares para ser popular. Ok, Si eres matadito, por ejemplo, si eres ñoño, cosas así, pues te vas a ese grupo, pero claro, nadie te hace caso. Entonces yo pertenecía a ese grupito. ok, Entonces yo siempre había saltado de grupo en grupo porque como que no me daban esa aceptación, ok. pero no es porque yo buscaba, en ese momento yo buscaba la aceptación, Ujú. pero te das cuenta en un punto que te debes de aceptar a ti como eres, Eso es, porque ese es un proceso de verdad muy, muy profundo. Cuando lo llegas a notar es cuando, wow, o sea, cambia totalmente tu perspectiva y te empiezas a dar cuenta que cuando te aceptas a ti mismo es cuando se te abran más las puertas. claro. Uh-huh. Claro, empiezas a construir tu esencia como persona, ¿no? ¿Quién eres? O sea, Sí. así como te lo dije al principio, es una pregunta súper, súper difícil en decir, oye, ¿tú quién eres, no? ¿Cómo te puedes definir? Porque no llevamos ese análisis de nuestra persona y a veces nada más queremos pues, Sí. proyectar algo, ¿no? ¿Sabes qué? O sea, y básicamente no sabes la perspectiva de lo que están pensando los demás. Claro, Y tú te cierras en tu mundo y dices, es que soy la única víctima. Y cuando ya hasta me pasó, cuando me dijeron que no se juntaban conmigo porque era muy sentida, o sea, ok, porque cualquier cosa te iba a que ellos lastimar. dijeran, yo me iba a poner mal. Y que, o sea, ¿cómo es conocer la perspectiva del otro lado? O sea, tú te estás haciendo víctima de todo Sí, y las otras personas ni en cuenta, ¿no? Y es como, órale, o sea, yo me estaba comiendo yo misma sí, y no tenía nada que ver. sí, Cuando me digo, dijeron eso, dije, creo que la persona que estaba equivocada era yo, y solo yo. sí, o sea, todo esto que dices de cómo te catalogaban o el prejuicio que hacían es algo pues, normal entre las personas por el tema de prevenirte a ti de algo negativo que pueda pasar. Entonces, así como ellos te decían, no, es que tal vez es muy sentida, yo no quiero pasar por esa situación, entonces mejor me alejo y así te dejo, ¿no? Sí. Y
Y la verdad es que, digo, no yo la verdad, yo no hago una crítica hacia las personas que lo hagan, porque es de mucho respeto, de mucho análisis y de mucho ponerte en el zapato de los demás, ¿no? Yo ahorita yo creo que ya he trabajado en eso y lo noto también en ti, en que ya no haces este prejuicio del decir, ok, esto es lo que me proyecta, mejor en vez de que nada más me quede con esa imagen, voy, me acerco y trato de tener esa comunicación con él, porque puede que sea muy diferente a lo que está pasando, ¿no? Y yo creo que muchas veces pasa eso, ¿no? A mí en la universidad, en la preparatoria, de hecho ya hasta en el trabajo, pues también me decían lo mismo, ¿no? Yo también era una persona muy introvertida y sí me decían así como, no, es que pensé que eras mamón, pensé que eras súper serio, pensé que no tenías este tacto con las personas, ¿no? Y digo, pues en cierta Sí, te ves forma, mamón. cierta forma, pues es lo que proyectas, ¿no? Pero ya cuando la conoces más a fondo, te das cuenta y le das esa oportunidad de expresarse, pues ya vas viendo la historia, vas viendo el porqué, vas entendiendo a otra persona y la escuchas. Yo creo que ese ejercicio de estar escuchando está muy perdido, ¿no? Y a veces tenemos miedo, uno de ser escuchados y otro de escuchar, porque, por los prejuicios, así como va, ¿no? ¿Qué va a decir de mí si yo le cuento mi historia, ¿no? Y este tipo de pláticas va mucho a eso, ¿no? A compartir eso, porque no todos vamos a tener esa fortaleza de querer compartir nuestras experiencias, nuestros fracasos Es y que la también parte si cuentas dolorosa. algo que es muy propio de ti y que la gente lo sepa, es como catalogues, no, se dice etiquetar otra vez. O sea, te empiezan a crear en un grupo y dicen, no manches, le pasó esto, no quiero tener influencias con ella, mejor me separo. Claro, y yo creo que va de un tema así como tú decías, de ser confidente con lo que te cuentan, ¿no? Ujú. Eso también habla de una ética y de un aprendizaje que has tenido, yo creo que desde tu casa, ¿no? El aprender el que si tú me lo estás contando es porque tienes confianza en mí y yo no quiero defraudar esa confianza. Y yo creo que ahí vienen las bases de tu esencia, ¿no? De quién eres como persona. Y eso me gustaría escuchar un poco de ti. ¿Cómo podrías definir tu esencia o quién eres? Un poquito para, digo, ayudarnos como a esta exploración de ejercicio, porque yo tengo como que la idea de que tu identidad o tu esencia no debe ser demasiado alta, sino lo debes mantener lo más baja posible. Ya que voy con eso, es de que, por ejemplo, tú como persona no te puedes decir, yo soy, o mi esencia es ser, no sé, empresaria, por ejemplo, ¿no? Vamos a Ajá. ponerlo en este punto. Entonces, el día que tú dejes de ser empresaria o el día que te retires, vas a perder tu identidad y te vas a sentir frustrado. Entonces, Sí. a lo que yo voy es mantenerlo pequeño en el sentido de que debes de tener tu identidad en base a valores, a base hacia una ética. Por ejemplo, puedes decir, yo soy una persona, mi identidad es ser una persona dedicada, ¿no? Una persona responsable, ¿no? Comprensiva. Digo, muchos términos, que eso se va fomentando una base. Y así tú nunca vas a dejar esa esencia detrás y lo puedes llevar y comunicar a muchos lados, tanto de manera sentimental, de relaciones, en el trabajo, en la familia. Entonces, sí me gustaría saber si tú tienes tal vez identificada esas pequeñas esencias en ti o tú crees que la tienes como muy alto o cuál es tu opinión sobre eso, ¿no? Pues muy alto no tanto, pero yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo acerca, por ejemplo, de que las personas deben de tener un bajo perfil. Eh, a veces las personas que se creen demasiado, a veces tienen posibilidades muy mediocres y hay personas que son muy humildes y tienen el estatus en su mente como expresividad mucho más altas que los que tienen más poder. Claro. Entonces a veces ya ni sabes en qué grupo pertenecer. Eh, yo, mm, yo soy una persona que es muy expresiva, o sea, de literal desde el comportamiento, de cómo pienso, de cómo atraigo a las personas, pero porque me gusta ser desde un punto de perspectiva energética activa todo el Okay. tiempo. Que no porque no haya alcanzado un objetivo y Claro. haya fracasado tenga que quedarme ahí, sino que soy una persona que busca solución.
Ok, Entonces me gusta mucho ser expresiva y marcar como una diferencia en mi persona, tal vez en mi trabajo o en las personas que están conmigo. Entonces, en síntesis, podría ser que soy una persona pues activa, que me gusta ser productiva y que me gusta mucho tener como energía no positiva, porque a veces también agrupamos mucho lo que es positivo y negativo. sí. O sea, no sabemos nosotros qué es negativo y positivo Y debe haber un en la equilibrio, o sea, actualidad. no todo el tiempo, ni todos los días vas a estar positivo. O sea, hay veces que vas a Sí, amanecer exacto. con ganas de no hacer nada, Y ¿no? se vale estar depresivo, se vale estar echado en tu cama, dando la flojera, se vale ver, no sé, una película todo el tiempo, Sí. no sé, comer helado, lo que sea, pero se vale porque eres una persona, eres un humano, siente, se expresa, pues básicamente vives para eso, en el Claro. momento espontáneo. Tú eres espontáneo. Y, y te vas a abrir, poco a poco te vas a abrir. Va a haber personas, te juro que me ha pasado de verdad muchísimas cosas que ni siquiera yo puedo saber si fueron planeadas o fueron improvisadas. Ok, Porque cuando te empiezas a conocer y te empiezas a ver cosas que en ti que nunca habías visto, las puertas te abren. La energía que tú proyectas, la gente va llegando en cuanto menos te lo esperas. ok. Y a mí me ha pasado eso. De hecho, Y a veces siento que no fue planeado, nada más fue así como, wow. cosa como del destino, Ajá, ¿no? exacto. Y me gustaría como entrar a ese tema, porque yo creo que lo has resaltado bastante, el hecho de la importancia que tú le das a la energía, ¿no? Eh, yo creo que entra un poco el tema espiritual, Ajá. el tema tal vez de religión, si es que profesas algo, pues cómo crees que llevas todo eso de la mano, ¿no? O sea, ¿por qué le das de dónde crees que vino tu influencia para darle tanta importancia a la energía? Si crees que lo viste reflejado tal vez en un tema de religión, de meditación, de ejercicios, no sé, ¿cómo fue eso? ¿Cómo te diste cuenta que para ti la energía fue algo importante o es algo importante? Uh-huh. Pues básicamente yo no creía mucho en Dios. Ok, O sea, mis papás sí son católicos, pues básicamente por descendencia yo tendría que ser católica. Y pues a veces ya ese conflicto entre religiones, pues uno pues ya se empieza a explorar, ¿no? Y cuando yo creo que también el valor de las personas con quien te juntas, empiezas a ver posibilidades, ¿no? Y en este caso yo lo vi más que nada por mi hermano. Él tuvo una enfermedad muy fuerte ok, y son cuestiones que no puedes explicar, o sea, son momentos espontáneos que te pasan y a veces no te toca a ti, pero te toca a la otra persona, pero lo vives con lo ella. vives con ella. Entonces ahí te das cuenta de muchas cosas que no se pueden explicar y que dices, wow, ¿no? Y te voy a comentar un momento en especial. Yo estaba con mi hermano. Él, por ejemplo, él tenía una enfermedad de la piel, que si tú lo tocabas, pues tenía mucho nervio. No podía, pues básicamente concentrarse en una plática o un tema en especial. Pero no solamente del nervio, sino lo tocabas y le dolía. Entonces era una enfermedad muy extraña que los médicos me decían que no sabía qué era. Y fuimos con muchos médicos, hasta pues, con personas que hacían con hierbas o casi, Curanderos. sí, curanderos. Estaban buscando una respuesta, Hasta ¿no? mis Una papás explicación. gastaron un poco de dinero, les mintieron porque decían que era una enfermedad tal y así. Entonces es como ese proceso que viví con él, la frustración, el tema de no saber si iba a vivir o no, cosas así. Hubo un momento en que estaba yo con él en el coche, él estaba manejando, estaba empezando a llover, él gritaba de dolor, él estaba manejando. Yo no sabía manejar en ese entonces y yo me sentía culpable en ese entonces porque él me decía, aprende a manejar para que cuando, para ayudarlo. Y yo tenía ese miedo. En ese momento, hubo dos ocasiones. Una, cuando ya no soportaba manejar,
tuvimos que llevar a la ambulancia, yo no sabía qué hacer, se llamó y todo, y pues hubo esa culpabilidad de mí de no saber qué hacer con él, Claro. ¿no? Y hubo en otro momento que, bueno, nosotros somos católicos, te digo, y él estaba manejando, estaba en un semáforo rojo, Okay. y yo estaba al lado de él como copiloto, y me dice, oye, mira, porque él volteó hacia la izquierda, en la parte de la pared decía, bueno, te digo lo que yo veía, decía propiedad privada. Okay. Cuando yo volteé, eso decía para mí. Okay. Pero yo le dije, dice, ¿qué? O sea, yo le dije, ¿qué? Y él me dijo, eso, lo que yo veo. Y le dije, ¿qué? ¿Propiedad privada? Y él me dijo, no, mira, cuando, es que yo estaba a la altura de su cabeza. Okay. Cuando yo me como que alcé o me adelanté mi cabeza, ¿no?, hacia adelante, decía, confía en ti, ¿no? Okay. Y yo dije, wow. O sea, como si ese pensamiento no era para mí, era para él. O sea, cuando yo leí propiedad privada, ahí literal dice, no es para mí el pensamiento, sino para él, ¿no? Sí. De que no te preocupes de lo que pase, sino que todo lo que conlleva va a ser para un propósito indicado. Entonces, cuando nosotros nos vimos eso, fue como, wow. Y en ese momento, te juro, dejó de llover. Y así fueron muchas experiencias con su enfermedad que dije, hay algo en, no sé, tal vez Dios o la forma en cómo lo vemos, que está en ti y que posiblemente la energía que tú cambies va a abrir muchas puertas para eso. Entonces, yo con él practiqué mucha en cuestión de energía, en cuestión de espiritualidad, de cambiar la mente, que todo lo que tienes en la mente, en tu corazón, va a cambiar lo que tú estés sanando, por ejemplo. Claro, y usarlo a tu favor, ¿no? Y lo viví con él y de verdad cambió muchísimo. Bajó de peso, muchas cosas cambiaron para él, se le abrieron muchas puertas. Y no solamente con él, o sea, me ha tocado mucha gente que en referencia a eso han venido conmigo y me han dicho, oye, es que proyectas tanta energía que me gustaría pegarte, así, pegarme a ti. Para contagiarme. Sí, exacto. Y me cuentan sus historias y es como, te pasó casi igual lo que le pasó a mi hermano o me pasó a mí. Entonces, eso es bonito, compartir esas historias que a la gente le pasa, y sobre todo yo creo que cuando empecé a crear una comunicación, pues no buena, pero tal vez que ayudar a las personas a transmitir lo que sienten, es lo que más genera para mí un gran valor. Okay. Pero eso lo viste reflejado a consecuencia de esta experiencia. Sí. Y sumergirte en todo este tema espiritual, ¿no? Bueno, de energía. Yo creo que te enfocaste más como en tema de energía, lo que proyectas, que digo, como tal, yo no sé si tal vez una religión en concreto te lo enseñó, o si fue un tema de exploración, porque pues no es fácil, o sea, no es fácil explorarte de esa manera. Si quieres hacemos una pausa, va, no te preocupes. Lo dejo grabando. Ya estoy ahorita. Contesta. Hola, mami. No, aquí como con mi amigo. De hecho, estamos en pleno audio que te había dicho. Y ya como más tardecita él me va a dejar. No, como una hora. Sí, ya. De hecho, ya vamos. Sí, no te preocupes. Vale. Sí, gracias. Nos vemos. Bye. Por ejemplo, aquí, cuando me empiezan a hablar, casi nunca les digo, o así les digo una hora y siempre termino como en la noche. O sea, ya sé que una hora son porque 6. Sé que son así, son muy
estrictos en cuestión del tiempo, de protección, de cuidarnos. Y Ok. cuando yo soy soy la más rebelde porque no acato las órdenes que ellos me dicen. Por eso dicen que soy rebelde. Ok. Bueno, después de una pequeña pausa, retomando lo que íbamos con tu proceso de exploración, eh, ¿tú te cuestionaste? O sea, yo creo que mi pregunta va hacia si tú te cuestionaste el porqué de las cosas, porque hay veces que, así como tú dices, ¿no? Por tradición somos católicos, Ajá. ¿no? Algo que te imponen casi casi a la fuerza, que yo, para mí es algo súper erróneo, porque tú eres una persona diferente a ellos, ¿no? Y debes tú tener un juicio propio de hacia qué te quieres enfocar en cuestión espiritual, en cuestión de religiones. Entonces, a mí, por ejemplo, en mi familia, pues no se me impuso como tal, así de que hay que ir a la iglesia como tal, o vamos a festejar tal santo, o cosas así. Mis papás, ya que tuve después una plática más profunda con ellos, me di cuenta de que creen en Cristo como viene, como su persona como tal. Son católicos igual por tradición, pero no llegan a un fanatismo, ¿no? O sea, lo ven como una guía de vida y eso lo transmiten a los valores que nos dieron a nosotros y ellos ponen a su trabajo. Entonces, yo, por ejemplo, he tenido este ejercicio de exploración, ¿no? De en verdad, está bien, está mal, y no tanto por decir yo no quiero creer en Dios o soy ateo, lo que tú quieras, ¿no? Yo creo que cada uno debe de hacer este ejercicio de eh, analizarse, de preguntarse Sí. para llegar a un entendimiento, que algo que ya no hacemos. Y yo creo que tú lo hiciste bien en el lado de energía, ¿no? En el lado espiritual. ¿Cómo fue tu proceso? ¿Por qué empezó o cómo te fuiste guiando al decir, ok, voy por este camino? Pues también mis papás creen en Cristo, creen en Jesús y la Virgen. Obviamente había ocasiones que no es como ir a la iglesia, pero sí creer en algo para tener como esa conciencia de que están ahí para protección, ¿no? Y yo creí más en la energía porque no creía mucho en la parte de que Dios estaba con nosotros y que me ayudaba. O sea, por cierto destino y por cierta magia, pues me ayudaba, ¿no? Claro. Yo era una incrédula, la verdad, en toda esa parte, tanto de religión cristiana, católica, la fe, Sí. o sea, son muchas cosas. Yo no creía en eso. Yo creo que va más allá de, si no lo vives en tu vida propia, lo vives con alguien. Claro. Y eso se queda como una experiencia más y sobre todo un cambio que puedes realizar. Claro, como un testimonio, ¿no? Un testimonio, ese exacto. cambio. Uh-huh. Pero, Y yo como creía en esa energía porque sabía que esa energía que funcionó en mi hermano podía funcionar en mí. okay. O sea, obviamente no somos las mismas frecuencias que él maneja ni que yo manejo, pero la energía obviamente es como un estado eh, inconsciente, Okay. porque tú puedes estar dormido y se te puede mover el cuerpo, sí, claro. como tú quieras. Y hay una técnica que se llama China Siku, es una técnica china, y esta técnica la practica mi hermano, ¿no? Uh-huh. Y esto él me lo influenció porque obviamente por todo lo que le pasó, uh-huh. fue una de las cosas que le curó más que un médico, que él pues imagino que a veces las creencias biológicas y de medicina y químicas lo podían resolver todo, pero no. Entonces yo creo que eso fue como, wow, o sea, algo tan simple pudo ser mejor que una medicina, una cirugía o cualquier otra cosa. Sí, de hecho ya digo, entrando un poco a este tema médico, digo, yo vengo de una familia la cual se dedica a eso y te entiendo súper bien porque es algo que nosotros hablamos constantemente de que muchas personas crean a veces hasta enfermedades, molestias que no tienen simplemente por estrés, porque no saben cómo comunicar, por temas de problemas de familia Sí. y llegan con mi papá. Yo creo que él, además de ser médico, es una persona que escucha y que es un buen Es terapeuta, es su plus, sí, claro. Y muchas veces él me lo dice, ¿no? Es como, él no tiene nada, la verdad es que lo que se le va a medicar es como
un efecto placebo, o tal vez a veces hasta un tranquilizante, pero la persona no puedes llegar y decirle, necesitas un tranquilizante, porque pues es como, no, yo cómo voy a tomar eso, no estoy loco, no sé qué. De hecho, a las personas que eran muy histéricas les daban tipo medicamento en pastilla, pero eran dulces. Sí, Entonces era para decirles que era un médico especial, un medicamento. un medicamento especial para ellos, para que se podían tranquilizar, pero en sí eran dulces. Sí, claro. Era como obviamente cambiarles el chip de que no están enfermos y obviamente que es algo más allá de una enfermedad como tal. Sí, claro, pero ahí viene de que no, ellos no crean un diagnóstico de qué, por qué se están sintiendo así, ¿no? O sea, una autoexploración. Yo creo que eso es fundamental en todos y qué bueno que tu hermano pues hizo esa como práctica de querer probar con otras cosas para sentirse bien él, ¿no? Uh-huh. Este, obviamente, así como tú dices, ¿no? Le sirvió más que la medicina o que el curandero o todo este tema y encontró ese beneficio en lo que tú estás diciendo, ¿no? En el ejercicio de energía. Y ya con eso ya me queda un poquito más claro de dónde fue tu influencia Sí. para estudiarlo un poquito más, para entenderlo un poquito Yo creo mejor. que también fue una parte importante, un amigo, que es uno de mis mejores amigos, también tuvo lo mismo, que casi una fuerte discusión con su mentalidad. Okay. Fue muy agresiva, o sea, casi que él se quería pues, suicidar. Y pues hubo manera que los médicos también le decían que no Lo había hicieron. cura o no sabían qué era. Y él practica casi unos tipos de energías que no es como esta, no sé cuál es el nombre, pero él me influyó tanto que me dijo, mira, practícalo, te va a servir, no solamente es una técnica que puedes utilizar como meditación, sino Claro. también como para conocerte a ti mismo, ver que hay posibilidades que de ti puedes descubrir, puedes ver más allá de las cosas y que no te cierres a algo que desconozcas, porque a veces lo desconocido nos da miedo hacerlo. Sí. Y pues a mí me daba miedo hacerlo, también me daba flojera, lo admito, claro. Y también no tenía fe que algo así pudiera pasar. Y de hecho, digo, ahorita que hablas todo este tema de energías, la verdad es que yo he estado leyendo pues, de diferentes religiones, de diferentes culturas, y ahorita que me dijiste que tu familia es católica, que tú eres católica, de hecho ese tema energético pues sí es un tema pues delicado, en general en el cristianismo yo creo, ¿no? De cualquier tipo, porque sí he platicado con personas, con sacerdotes, pastores, creyentes, que te dicen que ese tipo de meditación, de energía, pueden ser, pueden llegar a ser demonios que te quieren como inducir a que, mira, te estoy llevando a un buen camino y al final, ¡pum!, viene todo lo negativo. Entonces, no sé si en tu familia sea tan, pues ahora sí que tan desmenuzado la religión, o nada más es una cuestión de fe, ¿no? De creer en algo, así como tú me dices, yo no creía si existía un Dios o lo que tú quieras, ¿no? Pero necesitaba sentir esa protección de fe en alguna parte. Tal vez, como no tenemos estabilidad emocional y queremos siempre ponerlo en una cápsula o algo, o respaldarnos en alguien, y a veces, o sea, no sé, te pasa cualquier cosa, un conflicto, y no se lo quieres decir a tus papás por algo, claro. ¿En quién se lo confías, no? Y a veces ni tú mismo puedes guardar tanta información complicada y quieres apoyo de algo, ¿no? Sí, yo creo que está súper mal entendido eso cuando tú como padre o tú como hermano no puedes ser esa ayuda a tus seres cercanos. Y eso acaba llevando, por ejemplo, tú como dices, no te vas a explorar otras cosas. Tanto, digo, lo bueno es que contigo yo creo que fue un aspecto positivo, hasta como lo veo ahorita, pero hay personas que se encierran en pues drogas, de hecho, te en digo vicios. O sea, sí, sí, claro, de los vicios y drogas, pero más que nada en la brujería. También. Mi hermano cayó en la brujería, mis papás cayeron en la brujería, apenas me lo contaron y yo dije, ¿qué? Y dice, qué bueno que no le sacaron tanto dinero, pero obviamente son cosas que ya estaban tan desesperados que ya no sabían qué hacer, entonces fue como que la brujería cayó en ellos. No sé por qué no me lo contaron.
yo era muy aprensiva a cualquier sentimiento, tal vez por lo mismo de que yo no entablaba una conversación, todo lo que era afectuoso o Claro. sentimiento me afectaba tanto a mí. Entonces, ellos sí cayeron en eso. Fue algo muy negativo para mis papás porque obviamente les causaron miedo, les causaron cosas de demonio, cosas que de verdad no imagino y no quiero que le pase a ninguna persona. Cuando mi mamá me lo contó, obviamente fue muy feo, Una bomba, sí. sí, una bomba. Y gracias a Dios, pues está todo bien. Y mi hermano cuando él no está enterado, pero pues todo lo que pasaron por algo para que mi hermano estuviera bien, sí, sí se logró, pero de todas formas algo fue Claro, hay veces que no que es... tu creencia o tu fe no la ves como con la respuesta que a ti te gustaría. Sí. Y he estado explorando un poquito todo ese tema de fe, porque es lo que conlleva a que dejes de o empieza a experimentar con otras cosas, ¿no? Así como tú dices ahorita, brujería, porque tal vez dentro de ellos enfocados en el catolicismo, tal vez le pedían a la Virgen, le pedían a un santo, le pedían a Dios, a Jesús, y no veían esa respuesta inmediata que ellos estaban buscando, esa iluminación, de esa desesperanza, pues fueron a caer en otras cosas, ¿no? Que la verdad, yo creo que si tuvieran ese momento de reflexión, de decir que estuvo mal o que no es para nada positivo, es un ejercicio que se admira demasiado. O sea, que tuvieran esa conciencia de decir, sí la regamos y tal vez debemos explorar un poquito más nuestra fe, porque ahora sí que, digo, esto viene como las pruebas que te pone la vida, ¿no? Y si quieres quitándole un poco de lado religioso, que te puede decir que Dios te pone pruebas, Sí. es más que nada aprender de estas circunstancias se te van presentando en la vida. Pero obviamente somos humanos, somos personas y la angustia es un sentimiento que te hace hacer cosas que tal vez conscientemente o de una forma analítica no las harías. Entonces sí, comprendo un montón a tus papás, digo, no puedo poner en su lugar, yo no tengo hijos y no he pasado por esa circunstancia, pero sí, el hecho cuando tú sientes esa angustia, esa impotencia de no poder hacer nada y la persona que más quieres no la puedes ayudar y la fe no te está ayudando, te vas por otros lados, ¿no? Entonces, se me hace bastante bonito que tus papás hayan tenido esta reflexión y yo creo que si no lo supiste como en su momento, fue porque ellos sabían que no debías tal vez ni siquiera tú intentar eso, ¿no? Porque el hecho de que ellos te contaran algo así, tal vez era como, ok, si ellos lo intentaron, ¿por qué no voy a intentar yo? Sí, Cosas de esas, ¿no? sí te da Entonces, curiosidad. sí, entonces qué bonito que se hizo ese ejercicio y digo, yo no soy quien para decirles como tengan fe ciega y así, porque yo sigo también en un proceso de aprendizaje, pero cuando te juntas con las personas correctas, yo creo, o cuando vas escuchando el entendimiento real de varias cosas, De juntarte con las personas correctas, creo que está un poco sobrevalorado. Este, tú tienes la decisión, obviamente, de claro, elegir con quién estás, claro, pero yo creo que también es como todo. A veces ya no sé si mencionarlo, pero yo creo que la gente llega por lo que tú haces, o sea, tú te expresas. O sea, vuelvo a lo mismo, ¿no? Con la energía. ok, A veces sí tienes que elegirlo al inicio ujú, porque tal vez estás en un momento complicado con personas muy tóxicas para ti claro, y dices, oye, tengo que cambiar de ambiente, ¿no? sí, Y ahí es cuando tienes que elegir con quién estar, ¿no? claro, Pero ya cuando estás en un mundo que te rodea de buena, bueno, no buenas, sino personas conscientes, ya ahí es cuando gente cerca a ti, ya no tienes que elegir, sino tienes que estar presente en esas convivencias con la gente. ok. Ujú. Sí, yo creo que sí estoy de acuerdo con eso, pero tampoco dejar de lado a las personas que tal vez no tengan esa energía, ¿sabes? Porque Ujú. yo creo que, Influenciarlas. claro, o sea, compartirles de Ah, esa sí, energía, claro. ¿no? De esa forma positiva de ver Sí, las pero si cosas. estás con alguien o con varias personas que son tóxicas, ¿cómo les ayudas?
Claro, o sea, no, obviamente no vas a imponer una idea, una ideología o una Tú forma de eres súper pensar. feliz y tienes alrededor a muchas a personas así y, o sea, cualquier comentario que tú hagas te lo van a tomar mal. Claro, pero hay que, digo, ahí viene el entender cómo hablar con ellos, ¿no? Cómo tener Y esa sí, es un proceso conversación. que también nosotros tenemos que estudiar y un proceso de ver cómo comunicarnos, porque Sí, obviamente yo, por ejemplo, apenas estoy en el nacimiento de cómo comunicarte, si sí, apenas claro. yo no sé muchas cuestiones Ujú. y es por eso que hay que aprender, seguir pues viendo, ¿no? Sí, de hecho, digo, a mí, yo creo que esto que te digo de compartir y estar como, ser consciente que estamos en una sociedad, pues no lo digo como porque sea un experto o porque yo tenga la verdad absoluta, mucho menos, eh, pero yo sí he llevado un poquito este proceso de, aunque tengamos ideas contrarias, escucharte, entenderte y ver que yo te puedo aportar para que puedas tener un cambio positivo, ¿no? Porque así como tú dices, no todas las personas te lo van a tomar a bien, hay personas que no se prestan para dialogar y la verdad es que también estas pláticas Y que que creen que lo que ellos creen es es... la verdad absoluta. Ah, exacto. Sí, o sea, y no nada más con la religión, o sea, pasa en muchos aspectos, ¿no? Círculos sociales, pues así, religión, comportamiento de cada uno, ¿no? Hobbies. Sí. Pero yo creo que sí debemos de tener esa, al menos esa idea de decir, ok, ¿por qué está él así? Quiero comprenderlo, abrazarlo y ayudar todo lo positivo que me ha pasado, pues mostrárselo, o sea, enseñárselo y saber llevar esa plática. Y este tipo de pláticas me gustan bastante porque hay veces que tal vez no congeniamos con algunas cosas, pero mi punto no es llegar y decir, tú estás mal y yo estoy bien. Al contrario, es como agarro todo lo positivo que tú me has enseñado y lo tomo, ¿no? Lo tomo y lo que tal vez no me vaya a servir en este momento lo voy a dejar guardado para momentos posteriores. Y a Entonces, veces siento que nosotros somos las personas, por ejemplo, más positivas del mundo, ¿no? Obviamente tenemos nuestros aspectos negativos y nuestros demonios, como dicen, pero hay personas que te ven tan feliz que a veces también sienten que eso es pura mentira. claro, o sea, y se da mucho ahorita con todo este tema de lo que se proyecta en redes sociales, ¿no? Y puede ser, o sea, yo tengo muchas personas cercanas que se ven felices, que están alegres, que las ves interactuando con personas, pero están en una lucha y están rotos por dentro, o sea, tienen mucho dolor, pero no quieren sentir la lástima de las personas, no quieren mostrar eso y se me hace súper importante que aunque tú lo veas muy feliz, platiques y te acerques con ellos, ¿no? Y entenderlos y también con las personas que ves calladas y serias, porque pues, como te Es que decía, es como si fueras el pilar de la familia o el pilar de una sociedad que creaste y que tú eres el ejemplo y que ver esa imagen que proyectas, si tú te caes, la mayor parte de las personas que te siguen pues caen, ¿no? exacto, creo que Es, eso lo platiqué en una ocasión en donde, pues, por ejemplo, es un tema a veces algo así como para ponerlo en contexto con algo, el hermano mayor, ¿no? Hay veces que tú en situaciones eh, pues delicadas dentro de la familia tienes que ser ese pilar, como tú dices. Pero la familia, para mí, como yo te lo puedo explicar así rápido, es de que es una construcción, una casa, por ejemplo. Entonces tú sí eres esas columnas vertebrales, esa estructura, pero no nada más depende de eso, ¿no? También depende del muro, del techo, de los cimientos, y eso se puede traducir a que, pues por ejemplo, tal vez los cimientos es tu hermano menor, el muro es tu mamá, tu papá es el techo, cosas así, que al final hacen un conjunto, y no tú por ser ese pilar y por tener esa responsabilidad, o tú autoponerte a veces esa responsabilidad de que yo debo de mantener la calma, ellos deben de dejar de preocuparse por ti, porque es como, no, él se ve bien, él todo serio y así, y se ve que sabe manejar la situación, cuando la neta a veces tú solito te impones esa responsabilidad, pero nadie llega y te pregunta, oye, ¿tú cómo lo sientes? ¿No? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes frustrado? ¿Te sientes en mal? eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo llegué en un punto en mi vida personal cuando cambié mi imagen y todo eso, mi zona de confort, que
al mismo tiempo sentía que si tenía alguien que me respaldaba, no podía yo realizar mis cosas como persona. O sea, yo tenía mucho conflicto en eso porque mi hermano mayor tuvo algunos conflictos de dinero y cada vez que recaía, pues tenía el respaldo de mis papás. Claro. A veces yo creo que sí el pilar de la familia, como es el ejemplo mayor, sería el hermano. Pero siendo como hija, pues la más pequeña y viendo los errores de los más grandes, pues a veces sientes esa, pues, miedo de que si tú haces los mismos pasos, puedes caer en los mismos pasos que él, ¿no? Y yo creo que sí tiene que ver mucho, por la perspectiva que tú influyes en otras personas. Yo creo que por eso eh, es la base de todo, la influencia. Sí. Que, o sea, tanto para publicidad, tanto para, si vas para la influencia de una religión, la influencia de una conciencia, de la energía, yo creo que se basa todo en eso. Sí, yo creo que totalmente de acuerdo con... Y se con pueden hablar idea. muchísimas cosas sobre eso, pero yo creo que sería como un tema en especial, en un programa en especial. Sí, digo, cada tema, si nos enfocamos en uno, es para extender, pero aquí yo me gusta enfocarme más como en tus experiencias, cómo te ha cambiado, lo que te gustaría compartir, lo que crees que te hizo, todo eso positivo, cómo lo comunicas ahorita, ¿no? Y todo lo negativo, cómo lo tomaste, lo abrazaste y lo llevaste a algo positivo para ti, como crecimiento personal, ¿no? Entonces eso fue de las razones por las que quería escucharte, quería platicar contigo. Digo, no, yo voy descubriendo contigo lo del tema energético, lo del tema religioso, pues, cosas pesadas que pasaste tal vez de chiquita, y se me hace de mucho, mucho valor, porque no eres la única persona que lo pasa, ¿no? A veces ya congeniamos en ideas, en situaciones, ¿no? Es decir, oye, yo también fui introvertido de pequeño, pero vi que ese no era el camino, ¿no? Tenía que cambiar ese chip para poder crecer como persona y ayudar a más personas. Entonces, me alegro bastante que te hayas dado el tiempo, que te abrieras en todos estos temas. Obviamente me gustaría preguntarte muchas, muchas cosas, pero en específico, pues sí quería tocar el tema de tu cambio de imagen, de tu cambio de energía. Y yo creo que puede ayudar a muchas personas, porque muchas personas no se sienten seguras con sus cuerpos, no se sienten seguros de lo que proyectan, y a veces como que se quedan encapsulados en eso, ¿no? Y tú pues eres un claro ejemplo de que no te debes de quedar ahí, ¿no? No te debes de conformar, debes de buscar más y ir para arriba. Yo creo que Sí. es eso. Yo creo que, o sea, para contar una historia de síntesis, que sería todo englobado a la energía, a la imagen, a la reconstrucción y al cambio de chip, fue porque ya fueron 3 años, secuestraron a mi papá, lo golpearon y lo dejaron casi pues inconsciente en una calle. Le querían robar el coche y obviamente todas sus pertenencias. No sé, también fue causa de fe, causa de energía, causa de Dios, que lo encontraron unos policías, todo golpeado obviamente, casi inconsciente. Y mi papá siempre nos presumía que se sabía los números de todos nosotros, de los teléfonos, porque obviamente actualmente nada más lo buscamos en el celular y ni siquiera nos aprendemos el teléfono por cualquier emergencia. Se te pierde el celular y ya no sabes, todo, sí, ¿no? Ya no sabes a quién marcar. Y él nos presumía todo el tiempo que se sabía todos los números de todos nosotros. Y cuando lo encontraron así, le dijeron que sí podía hablar, que sí podía decir algún nombre, algún teléfono. Y pues yo ese día, en esos tiempos yo estaba en un certamen de belleza. Okay. Mi papá causa conflicto con esa parte de la belleza porque decía que nada más me iban a ver como un objeto. Claro. De imagen o sexual y más por ser mujer. Sí. Mi papá sí era en ese tema de que no tenía que experimentar esas cosas del demonio. Entonces me decía que no y yo siempre decía que sí. Y siempre les mostraba la diferencia de que no toda la belleza tiene que ser por algo estético o algo superficial, sino que también puede ser algo pues reconstructivo para una persona que no se acepta como tal, como a mí me pasó. Sí.
Entonces yo tenía mucho conflicto con él en la parte de la belleza, en la parte de la imagen, y yo discutía mucho con él, o sea, casi nos enojábamos. Yo en ese lapso también estaba viviendo en Ciudad de México y cada 15 días me venía para la casa. En ese tiempo, una noche para venirme a Puebla, platicamos de que yo tenía que hacer una presentación en un certamen, ya sabes, de traje de baño y así, ¿no? Sí. Y a él le molestaba porque sabían que otra vez lo del objeto sexual, objeto de que eres una mujer, no sabes de eso, etc. Entonces me enojé con él, estuvimos en conflicto. Esa noche yo estaba de regreso en camión para la casa y esa noche yo llegué y todo, pero no nos hablamos. Era sábado 2 de diciembre, me acuerdo muy bien. Yo tenía la presentación el 6 de diciembre. Okay. Y ese día yo tenía una presentación con un programa, tenía que decir quién era y así tal cual en como radio. Sí. Y yo tenía algunos eventos ya preparados para ese día. Entonces yo me fui a preparar, regresé. Mi papá yo lo vi en la mañana, pero no nos hablamos para nada. Se fue a las 8 de la mañana, se fue. Y yo también me fui a mi evento. Y ya, ¿no? Pero estábamos enojados. Cuando regresé, yo pues ni siquiera pregunté por él. Yo nada más metí en mi tema de que tenía otro evento. Invité a mi familia a ir, ellos dijeron que sí. Nos fuimos y mi mamá empieza a preguntar por mi papá. Porque mi papá casi no contesta el celular. Tampoco nos avisa ni nada por el celular. Nada más le dijo a mi mamá que iba a hacer algunas cosas en los negocios y ya. Pero se empezó a preocupar porque ya habían bastantes horas que no había llegado a casa y normalmente avisa para pues llegar tarde. Sí, no era lo habitual, ¿no? Y pues a mí no me preocupaba, o sea, decía... Tú estabas en tus temas. Sí, en mis temas como diciendo, ay, después se va a comunicar o cualquier cosa, ¿no? Yo estaba metida en ese aspecto. Y mi mamá decía, no, tenemos que ver. Digo, no, mamá, voy a llegar tarde. Yo pensando en mis cosas así, literal. Entonces fuimos al primer negocio y nos habían dicho que él se había ido como a las 11 de la mañana. No es cierto, que nunca había ido ahí, que no había llegado. Okay. Y que pues mi mamá sabía que iba a estar ahí. Okay. Pero que, ¿por qué, no? Porque no había llegado. Esperamos como una hora más y no había señal de él. Entonces nos empezamos a preocupar, le llamamos a mi hermano y entre 2, 3 coches empezamos a buscarlo en los lugares que él posiblemente frecuentaba. Porque era una persona muy responsable, o sea, nada le pasaba, o sea, fue como un trancazo fuerte, claro. Porque era el pilar de la familia. Claro. Y sobre todo, pues, nada le pasaba, o sea, era como no sé, no era un imán de golpes, era un imán de cosas sanas que le pasaban. Y era como muy raro que le pasara eso. Es muy precavido. Okay. Y esa historia fue cuando yo me sentí culpable porque yo estaba en un pues encerrada en un tema que yo pensaba que era importante y que no, que la verdad la importancia era la familia, ¿no? Claro. Cuando nos enteramos que lo habían golpeado, lo habían secuestrado porque fue casi todo un día, pues obviamente estaba en el hospital y estaba en punto de coma, o sea, casi en coma, y mi familia obviamente se puso a llorar, yo ya sabía manejar, pero en ese caso no me lo permitieron, era cosa que yo no podía pues transmitir esa frustración, porque yo nunca lloré en ese tema, nunca he llorado, porque tal vez pensaba que si iba a llorar iba a ser cierto todo lo que pasó, ¿no? Y obviamente la frustración de estar enojada con él, la frustración de que no entendiera lo que yo estaba haciendo, la frustración de
tomar importante una cosa que no era tan importante como la familia. Claro, y muchísimas cosas más. De que tal vez te viste un poco egoísta, ¿no? Ajá. Entonces yo creo que ahí influyó muchas cosas. Energía, ¿no? Yo siempre pensaba energía de tener fe de que se va a poner bien. Ahí fue el cambio radical de estar consciente de que Dios o que la energía y la fe, porque mi familia es mucho de así, que lo iba a traer de vuelta con nosotros. Yo cuando entré con él no me reconocía, no sabía mi nombre, platicábamos pero no se acordaba de mí y era algo súper fuerte, la verdad. No sabes cómo estar enojado con alguien y al día siguiente día pelear por su vida, era como wow. Y fue muy rápida su recuperación, en 3 días ya estaba fuera por todo lo que hicimos. Esto no fue... Nosotros no somos unas personas que cuando algo se complica lo decimos a todo el mundo, claro, sino a las personas cercanas, no cercanas ni a la familia, okay, porque no queríamos preocupar de más. Claro. Entonces lo único que hicimos, tenemos por ejemplo 2 doctores en la familia y a los 2 doctores se los dijimos nada más. Y ya, o sea, eso pasó rápido, pero tuvimos tanta conexión con esa energía, con Dios, con las personas que están como involucradas, claro, que tuvo una recuperación rápida, pero al mismo tiempo todavía obviamente sigue golpeado, sí, llega a muchas cosas. Y bueno, yo en esa semana tenía la presentación del certamen y yo ya había hablado con la directora de que ya no iba a asistir. Okay. Estábamos, de hecho, yo tenía pues el peso de mi papá que había sido pues, secuestrado y el peso yo de que la imagen te da mucho más visibilidad y obviamente estás más propuesta a tener más peligro, ¿no? Okay, sí. O sea, eso mi papá decía. Sí, sí. Y ya hasta se me quiebra la voz de decirlo, ¿no? Porque sí fue algo muy fuerte. Sí, yo sé que es difícil, la verdad. Gracias por contarlo y también me gustaría agregarte muchas cosas que me gustaría que hicieras. Igual y digo, no me ha pasado algo tan fuerte, es difícil. Sí. O sea, sí conozco personas que han pasado por lo mismo y es muy, muy, muy sí, difícil. Sí, muy difícil porque obviamente soy mujer, ¿no? Y esa cuestión, tanto también como los hombres y mujeres, tenemos esa cuestión de tener seguridad por dónde pasamos, dónde hacemos las cosas y así. Y a ver en quién confiamos, claro, especialmente en quién confiamos, porque hay personas que de verdad confiamos mucho y nos terminan haciendo doble cara, ¿no? Y aquí pues yo decidí a los 3 días mi familia no estuvo en la presentación, yo decidí presentarme en el certamen de belleza porque era un compromiso conmigo misma, porque en ese certamen para mí no era para ganarlo, ese certamen para mí era para reconstruirme a mí como persona, o sea, tener mejor comunicación, tener mejor imagen, ¿no? Era un compromiso contigo mismo. Y eso era lo que le explicaba a mi papá, es un compromiso para mí, no para ser modelo. Sí, no para mostrar a la sociedad, mira, yo hice tal cosa. Exactamente, y eso se lo explicaba a mi papá, ¿no? Pero pues obviamente hay cuestiones que él estaba ya influenciado por otras personas y pues no era como... no entendía esa parte. Ajá, exacto. Cuando yo decidí presentarme, obviamente tenía la certeza de que mi papá ya estaba pues más o menos bien, pero también estaba sola. No, mis amigos, no, te digo, o sea, a veces presentas tus triunfos, pero la gente es envidiosa y no se presenta. Nada más tenía 2 amigos ahí que estuvieron, pero mi familia me había dicho que no iba a asistir por mi papá, porque lo iban a cuidar y así. Y es difícil mostrar una sonrisa cuando por dentro estás totalmente por debajo, y sobre todo cuando es un familiar cercano, ¿no? Y más mi papá, ¿no? Sí, claro. Entonces yo estaba básicamente presentando una sonrisa ante todo el mundo que me estaba viendo, pero por dentro era de tener la fortaleza de estar en pie. Entonces eso para mí fue un cambio súper radical, porque llegó la etapa del traje de baño
Y era la etapa de traje de baño que siempre me decía mi papá que no, ¿sabes? Sí. O sea, ya sabes, en la parte de Sí, claro. como una hija que te viera todo el mundo en una etapa así, pues sí es conflictivo. Cuando terminó casi todas las etapas, en especial esa, a lo lejos escuchaba que alguien me gritaba. Te lo juro, o sea, fue como de película. Okay. Mi papá estaba ahí. Mi papá, o sea, vinieron, llegaron y mi familia, tanto uno de mis hermanos, mi papá y mi mamá estaban ahí sentados y gritándome que pues yo podía, ¿no? Yo no sabía que iban a llegar, o sea, llegaron hasta el último momento. Yo quería llorar en ese momento en la presentación en frente de toda la gente. O sea, fue magnífico lo que fue el apoyo. Sí. O sea, ahí te das cuenta que la energía que proyecta tu familia te crece, ¿no? Claro. Cuando fue eso, dije, wow, o sea, mi papá está ahí para apoyarme a pesar de que no le gusta estar ahí. Claro. A pesar de lo que había pasado, ¿no? Lo que le había pasado por 4 días de diferencia, estaba ahí. Y fue algo que yo agradecí mucho a las personas que están conmigo y a Dios. Y ahí también fue como el cambio de fe, que dije, sí funciona. O sea, no es trabajo tal vez tangible, pero es algo que la mentalidad de que tú crees en algo, la gente va a creer en ti. Claro. Y va a estar ahí para ti. La verdad es que con todo esto sí. He aprendido muchas cosas y yo creo que un tema de reflexión que también me costó entender es de que dejemos de lado ser un poco egoístas y enfrascarnos en lo que nuestras metas nada más, ¿no? A veces ni siquiera decimos un buenos días a los papás o a tu hermano de, oye, espero que tengas un buen día, algo positivo, ¿no? Una comunicación. A veces estás tan enfrascado y tan enojado con alguien que tú no sabes si en ese mismo día lo vas a volver a ver. Entonces yo creo que sí fue algo muy fuerte y qué admiración de tu papá que tampoco se vio egoísta al decir, oye, acabo de pasar esto, no voy a ir porque pues tengo que quedarme a recuperar o soy la víctima, cosas de esas. Al contrario, o sea, fue como voy a darme el tiempo para ir a verla, ¿no? A apoyarla, aunque, y es a lo que voy, ¿no? Aunque yo no comparta ese pensamiento que tú tienes, yo voy a estar ahí para apoyarte. Y sí, eso fue súper importante. Ahorita sí estoy como un poco sensible, o sea, sí me gustaría, o sea, tal vez llorar, pero por temas de cosas así, o sea, fue algo extraordinario para mí, o sea, yo creo que yo entendí su parte, sí. Yo entendí la importancia de la familia, la importancia de estar con las personas que son las que más están para ti, que es la familia, que es la que te respalda. Y obviamente él entendió mi punto reflexivo de que el cambio era pues ser yo, ¿no? O sea, las dos partes entendimos que por ciertas cuestiones nosotros que no queremos entender, no queremos saber que no es cierto, pero cuando empezamos a respetar las decisiones de cada quien, yo respeté el valor de la familia, la protección que él me decía, y él entendió la forma que o la decisión, el objetivo que yo estaba. El compromiso contigo, ¿no? Sí. Qué gran historia. Gracias por... Y yo creo que eso son como todo lo que he pasado, sí. Se fue ahí. O sea, tanto la fe, la energía, la imagen, la reconstrucción, todo en ese momento fue, creo que lo más para... se acumuló todo ahí, ¿no? Sí. Tu bomba, digamos, tu transformación fue ahí. Qué bonito, Nata. Muchas gracias por compartir eso. Yo creo que se nota bastante la importancia de la familia ahí. Como te digo, o sea, no porque lo ves diario significa que al rato va a estar contigo, ¿no? Sí. Entonces apreciar eso y apreciar a veces también esas críticas que te hacen tus papás o tus hermanos del decir, es que no hagas esto por tal cosa, ¿no? Entenderlos también a él y no nada más enfrascarte en, es que tú no me entiendes, no me escuchas, no soy comprendida, ¿no? También ver su lado y llevar ese match para los dos. Y la verdad que qué bonito que lo hayas llevado así, qué bonito que hayas tenido esta comunión y todo esto que fuiste aprendiendo se haya encapsulado y lo hayas llevado todo para bien, ¿no? La verdad, te agradezco un montón por todo esto. Sé que es duro, de repente se nos traba la voz y
y no son temas fáciles. Entiendo todo lo que conlleva pues, temas delicados como secuestro, ¿no? No me ha pasado, pero sí tengo personas cercanas a las que me han comentado, me han contado, y no es fácil de contar, o sea, no es fácil de expresar. Y No, la verdad es que no. tema De hecho, muy creo que sensible. eres el cuarto a quien se lo cuento. O sea, yo creo que en ese momento nadie lo sabía más que mi directora. No se lo había comentado ni a mis compañeras ni a mis amigas más cercanas porque era algo que muy Privado. complicado, o sea, muy fuerte. Y obviamente no quería demostrar esa debilidad, ¿no? Y yo creo que sí, fue algo fuerte, pero pues ya, estamos bien, todos sanos. Y pues Pues, sí. pues, bueno, pues muchas gracias por todo este tiempo que te diste para platicar, por abrirte. Te voy a estar muy, muy agradecido siempre por tenerme esa confianza y aparte pues por compartirlo, ¿no? Porque muchas personas pasan por lo mismo, pero que sepan la otra cara también de lo que puede pasar hacia otras personas. Sí. Entonces, pues, te agradezco mucho Gracias, muchas gracias y nos vemos por después. invitarme y pues espero la próxima. Va, muchas gracias.